Siguiendo con las definiciones, existen ciertas particularidades que hagan que las funciones caigan dentro de otras categorías. Como por ejemplo, tenemos la definición de una función inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. ¿Ya? Esto va directamente relacionado en cómo se relaciona cada elemento del dominio con elementos de su recorrido, ¿ya? De una función. Entonces, tenemos en primer lugar algo inyectivo. ¿Qué quiere decir inyectivo? Tenemos dos conjuntos, como dijimos, los elementos del dominio y los elementos del recorrido, donde cada elemento del dominio, digamos X y Z, cada elemento del dominio va a estar relacionado con solo un elemento del recorrido, ¿ya? Eso es definición de inyectiva. Ahora, ¿cómo lo hacemos más palpable, ¿cierto? Más humano, no tan matemático. Cuando nosotros nacemos, se nos asigna cierto número, ¿ya? Por ejemplo, el root, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 18, 5, 2, X, guión X, 17, 6, 7, 5, X. Entonces, cada root está relacionado solamente con una persona. No existe alguien que tenga 3 root, ¿cierto? Eso es imposible, por lo menos en Chile no. ¿Ya? Entonces, cada elemento está relacionado solamente con una persona. Veámoslo ahí está el ayudante de cálculo, y aquí una ayudante de cálculo también, un poco más guapa, ¿cierto? Y bueno, tiene un poco más de pelo también. Sí, ahí sí, ¿cierto? Entonces eso se ve en la recta. Ahora, teóricamente, ¿cómo demostramos que una función o cómo sabemos que una función es inyectiva? Tenemos que decir que existe el elemento A, o digamos, no jugamos el mismo elemento. No, pero es que estos me van a confundir con la función, ¿cierto? Entonces tenemos un elemento A y un elemento E que pertenecen al dominio de mi función, y esto debe cumplir cierta cosa. Debe cumplirse que f de A va a ser igual a f de B, y esto va a implicar que A sea igual a B, ¿ya? Entonces esto teóricamente, si les piden demostrar esto, ocupamos en la teoría. Este es el ejemplo práctico y esto es, ¿ya? Perfecto. Ahora, ¿cuándo es una función sobreyectiva? Una función sobreyectiva, vamos en el mismo orden. Tenemos elementos en nuestro dominio y elementos. Voy a cambiar estos elementos mejor porque nos van a confundir, ¿cierto? Con las variables x e y nos pueden confundir, entonces vamos a poner aquí A', B', C', ¿ya? Solamente una pequeña diferencia. Entonces tenemos elementos en nuestro dominio y elementos en nuestro recorrido. Sobreyectiva quiere decir que los elementos de nuestro recorrido, ¿cierto? Valores posibles de X, ¿cierto? Son imagen de al menos un elemento de nuestro dominio. O sea, podríamos tener algo como esto. A' está relacionada con A y B' podría estar relacionada con B también. Y B' y C' podría estar relacionada con B. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en el fondo nuestros elementos de recorrido tienen por lo menos, son imagen de al menos un elemento de nuestro dominio. Ahora, ¿cómo vemos esto en la realidad? ¿Cierto? ¿Dónde está aplicado el concepto de sobreyectivo? ¿Ya? Ustedes, cuando tienen un celular, por ejemplo, tienen un número, por ejemplo, un número formal, ¿cierto? 7, 6, 9, 5, 6, 2. ¿Cierto? Tienen un número ahí. A lo mejor ahí existe otro número más. 8, 6, 5, 2, 3, X, y 6, 2, 9, 3, 0, X. Ahora, lo cierto es que cuando uno tiene un celular tiene un número, pero el día de hoy hay gente que de pronto necesita un número para el trabajo, un número para la flora, un número para la familia, no sé, ¿cierto? Entonces tenemos que por lo menos un celular tiene un número.
al menos. Pero este celular, si es mío, bueno, yo podría tener otro que es del trabajo, ¿cierto? O sea, este es mi número de casa y este es del trabajo. Y este podríamos tenerlo relacionado con otro celular, ¿cierto? Entonces, por lo menos un celular tiene un número asignado, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo demostramos esto teóricamente? En la teoría lo que vamos a hacer es decir lo siguiente: f es sobreyectivo si se cumple que el recorrido, perdón, que el dominio de mi función inversa sea igual a mi recorrido de la función original, ¿ya? Eso es en la teoría, ¿de acuerdo? Perfecto. Y por último tenemos el caso de la función biyectiva. Biyectiva quiere decir que cumple ambos a la vez, ¿ya? Y en las funciones biyectivas nos lleva a otro concepto de función inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a decir que una función presenta una función inversa si, solo si, la función es biyectiva, ¿ya? Entonces el concepto de biyectivo dijimos que era ambos a la vez, ¿cierto? La función, la escribimos, ¿no? La función es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Ya? Y dijimos que esto nos lleva a otro concepto, que es al concepto de función inversa. ¿Ya? La función inversa que cumple, dijimos que una función cualquiera f presenta inversa o tiene inversa si y solo si f es biyectiva. ¿Ya? En el fondo, lo que hace la definición, por ejemplo, de sobreyectiva es presenta cierta restricción, me restringe un poco para que pueda tomar todos los elementos del recorrido, ¿ya? Eso es lo que hace que sea sobreyectiva, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo obtengo una función inversa? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo obtengo una función inversa? Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a raíz de x, por ejemplo, ¿cierto? O una función más simple, porque no podemos explicar. X más 5. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que la función, cómo obtenemos la inversa de una función? Ojo, que siempre se puede obtener la función inversa. ¿Ya? O sea, lo que aquí estamos diciendo es que para que realmente la función inversa sea la inversa de la función real, tiene que cumplir con que sea biyectiva. ¿Y que sea biyectiva qué significa? Que sea sobreyectiva e inyectiva. Si me lo piden demostrar, tengo que aplicar esta teoría, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, f de x, ¿cómo tengo una función inversa? Un ejemplo básico. Les recomiendo cambiar f de x por una y, ¿ya? Es más sencillo. Lo que tengo que hacer es despejar esta variable, ¿ya? X en función de y. Entonces, para despejo, digo f de x va a ser igual a y el 5 lo paso restando, menos 5. Y así obtengo mi función inversa.